Fíjense lo que dice. Todo lo que hacemos antes fue acordado y coordinado en una conversación. Todo lo que pasa, todo lo que nos pasa, fue antes de una conversación. Antes de que ocurra fue una conversación. Un emprendimiento, iniciar una carrera, casarse. Todo fue antes de una conversación. Piénsenlo un momentito para que sí. Todo se inicia en una conversación. ¿Ah? Gran par, está bien. Gran par, qué cosas que no, pero gran par. Entonces, oye, es importante que comprendamos este fenómeno de la conversación. Entonces, fíjense, los mundos que habitamos son dominios conversacionales y lingüísticos. Es decir, lo que vimos ayer, que son los mundos, el mundo aquí, por ejemplo, médico, de la cirugía, son dominios conversacionales y lingüísticos. El mundo del emprendimiento es un mundo conversacional y lingüístico. Entonces, entrarle a los mundos a través de las conversaciones, a través de lo lingüístico, a través de las narrativas, es muy poderoso. Y simple como veíamos ayer lo de los mundos. Ok, entonces vamos a seguir navegando sobre estas ideas, a ver hasta dónde nos conducen estas ideas. Entonces, bueno, un dominio conversacional lo podemos ver como que tiene tres elementos claves. ¿Sí? Cualquier dominio conversacional, es decir, cualquier mundo, tiene primero un espacio de distinciones. Podríamos decir una jerga o un lenguaje especializado. Entonces, si vemos, los médicos tienen un lenguaje especializado. Es bastante obvio, ¿verdad? Que uno escucha hablar a dos médicos y no entiende la mitad de lo que dicen, porque hablan en su lenguaje especializado. Y los médicos, además, cuando hablan, le traducen al lenguaje popular las cosas a las personas, a sus pacientes. ¿Okay? Bueno, porque hay un montón de términos que la gente no es más difícil de aprenderse, pero ellos hablan su lenguaje. Y así como es el mundo, cualquier otro mundo. El mundo de los negocios tiene su propio lenguaje, su propia jerga, su propia especialización. El mundo del coaching también. Cuando una persona está aprendiendo coaching, uno ve que está aprendiendo un lenguaje nuevo y empieza a hablar entonces de cosas que hago. El mundo psicológico. Y así todos los mundos. Un mundo religioso tiene su propio lenguaje, su propio código, su propia jerga de cómo habla. Entonces, esto es importante. Entonces, vamos a meter un poquitico ahí qué es eso del espacio de distinción y por qué lo llamamos distinción. Entonces, fíjense, ¿no? Hacer una distinción es separar un patrón y nombrarlo como algo distinto de un trasfondo. Claro, una forma de verlo claramente es cuando nuestros ancestros veían el cielo y veían cosas, conectaban puntos y veían cosas. Y de repente eso, bueno, es una constelación. Y le ponían un nombre y veían ahí, unas culturas veían una cosa y otras veían otra cosa. ¿Okay? Pero ahorita cuando lo vemos decimos, bueno, a lo mejor esta estrella está a no sé cuántos años luz y no tiene que ver, solo que se parecen así para nosotros porque estamos en un punto del espacio. Claro, los mundos no tienen nada que ver, pero la gente la veía como las cuatro hermanas. Y cada vez que aparecían las cuatro hermanas, bueno, había, qué sé yo, una cosecha, había una temporada, ¿no? Pero son distinciones. O sea, esto es importante porque nos devela que no es como es el mundo, sino como nosotros lo observamos. ¿Verdad? Entonces, más que cosas en el mundo,
son las formas como las vemos. Claro, y entonces aquí se nos aclara todo el tema de la gran confusión que hay a veces cuando hablamos. Bueno, porque tú lo llamas de una cosa y yo lo llamo de otra forma. Y nos peleamos porque la forma que yo lo llamo es la correcta y la tuya no es la correcta. Pero estamos hablando de lo mismo, a veces, ¿no? O al contrario, estamos diciendo la misma palabra para hablar de dos cosas distintas. Y se generan estos enredos en el lenguaje porque primero no nos pusimos de acuerdo con eso. Lo que hacen las jergas es ponerse de acuerdo en el dominio de distinción. Es decir, ¿qué es lo que llamamos X término? Y entonces cuando todos hablan el mismo lenguaje, entonces el mundo fluye para los médicos, para los psiquiatras, ¿sí? Entonces fíjense, más que decir cómo es el mundo, lo que dice es cómo lo observamos. ¿Okay? Es una frase de nuestro maestro Rafael Echeverría que dice: no puedo ver un mundo que no puedo distinguir. O sea, no lo veo, sino lo distingo. La visión es que está dada por las distinciones. Así no vemos con la vista, vemos con las distinciones. O sea que esto, yo no puedo ver que son las 4 hermanas o cualquier constelación que sea si alguien antes no me lo dijo. Si me meten en la casa, pero no las ves, ¿no? Bueno, yo veo 4 estrellas, pero yo veo, qué sé yo, la osa menor, no sé. Y esto es como una cosa y un palito aquí. ¿Ves? Por imagen. Entonces no es, lo veo con lo que lo. Entonces, a lo que llamamos entonces, fíjense, el mundo no lo puedo ver si no tengo distinción. Y compartidas con otros para hablar. Entonces el mundo aparece, fíjense que aquí está borroso, aquí aparece, y es lo que llamamos espacio de distinción. Un espacio de distinción es el conjunto de distinciones que me permiten ver un mundo. En otras palabras, si quiero ver el mundo de la medicina, yo necesito la distinción para yo poder ver como ver médico, si no, no puedo ver. Pero no es que mi vista sea diferente, porque un médico ve un cuerpo y ve cosas que yo no puedo ver, porque tiene distinciones finas para darse cuenta: mira, aquí hay una inflamación, aquí hay tal cosa, y le ponen nombre específico. Y el que no sabe qué hace, bueno, se empieza a ver, no será tal cosa, échale tal cosa. Empezamos a jugar a la alquimia con el cuerpo cuando ya sus patrones están identificados, y de eso se trata la medicina. Interesante, ¿verdad? Porque imagínate qué finura de distinciones para tú poder mirar, ¿no? Probablemente que murió hace mucho tiempo, por una imagen, una radiografía de la época, entre comillas, mirar cosas. Y además, cuando un antropólogo, una persona que está estudiando una cultura, ve una pintura, ve cosas que nosotros no vemos. Mira, esto se comenzó a fabricar en esta época, porque en estas otras no existía. Y era un anillo, no sé qué. ¿Cómo puede ver eso? Porque tiene las distinciones. ¿Okay? Entonces quiere decir que el mundo lo vemos con distinciones. Si queremos entonces entrar en un mundo nuevo, lo primero que tenemos que empezar a dominar las distinciones. ¿Okay? Ayer me mandó un voice el hijo mío que está en Bogotá, está iniciando su carrera ya de ingeniero y tal, entonces me dice, que yo le digo, o sea, me ha contado cómo le va, pero cómo le va él está en un bootcamp, ¿cómo te va? Cuéntame. Entonces me dice, no mamá, mira, primero, oye, yo estoy bien preparado. Todo lo que me hablan, yo lo sé. ¿Ven? O sea, tiene el espacio de distinciones, claro. La universidad, o sea, aquí se ha formado, ¿entiendes? Pero lo que yo escucho, todo lo que hablan, yo lo sé, no es extraño para mí. Es decir, está en un mundo, del mundo de la computación y tal, que él reconoce, que es equivalente a lo que aprendió aquí, ¿no? Y me dice también, oye, no, la gente me respeta, papá, porque no todos son ingenieros. Entonces, como yo soy ingeniero, aquí nunca me
pero me preguntan así de usted, oye, ¿usted sabrá esto? Claro, también la educación, la cultura, el voluntad, no sé qué, no sé qué. Pero entonces también, claro, tiene que ver con una tradición de los ingenieros venezolanos en ese mundo del software que también está siendo reconocida allí, ¿no? Bueno, interesante, porque como entra en un mundo, si él lleva el espacio de distinciones compartidas. Bueno, porque cuando uno habla de lenguaje de la computación es igual aquí, en Bogotá, en cualquier parte. Okay. Entonces, eso es. ¿Cómo entramos entonces en un mundo? Bueno, tenemos que ver cuáles son las distinciones. Y hay que practicarlas, ¿no? Claro, hay que reconocerlas y luego practicarlas en el lenguaje, en el uso del lenguaje, pero hay que reconocerlas primero, que es lo que llamamos claro. Okay. Entonces, por ejemplo, cuando entremos a entender el mundo tecnológico está lleno de distinciones, pero si nosotros pensamos que esas distinciones son difíciles, no las vamos a aprender. Lo que tenemos que decir, déjame distinguirlo. Yo quiero distinguir cuando tú me hablas, qué sé yo, de inteligencia artificial, ¿qué es lo que tú estás distinguiendo como inteligencia artificial? Porque no es un robot que es inteligente mágicamente, sino cuáles son los algoritmos, cómo es que el hombre diseña esas máquinas que aprenden, por ejemplo. Cuando tienes la distinción, la complejidad desaparece. Ahora, necesitamos espacios amables para poder entregar distinción. Y en la academia no ocurre así. Porque pareciera que te dan la mitad y la otra mitad tienes que adivinar. ¿O no? Entonces uno se cree bruto. ¿Y cómo tú sabes eso? Entonces alguien tiene como unas claves que otros no tienen y ahí se juega. Porque se da por sentado el espacio de distinción. Tú deberías saberlo. Si eres ingeniero, si eres no sé qué, deberías saberlo. Claro, tú te pones a leer libros, pero los libros no están explícitamente las distinciones, sino que es una narrativa que empiezan a hablar de las cosas y ya están dadas. Entonces fíjense cómo podemos nosotros empezar a navegar y a primero iluminar mundos que no conocemos. Entonces esto es como que tú entras en un cuarto y la luz está apagada y no sabes la configuración de ese cuarto. ¿Qué es lo que va a pasar? Empiezas a tropezar con las cosas. Oye, esto como que es una mesa, esto se parece a tal cosa, y empieza y eres muy torpe, ¿no? Al principio. Ahora, cuando prendes la luz, dices, coño, esto no era ninguna mesa, esto es esta cosa. Entonces, cuando un espacio de distinciones lo que hace es eso, arroja luz sobre un fenómeno que antes de que la luz esté, bueno, parece complejo. ¿Qué les parece esto? Entonces ahorita nosotros lo que estamos haciendo desde ayer es entregándole un espacio de distinción para mirar el fenómeno humano de una manera distinta y el fenómeno del cambio de una manera distinta. Entonces le entregamos la distinción de mundo o de mundos, ¿verdad? Y vemos cómo el mundo, les entregamos la distinción de disrupción, que es un mundo que desaparece rápidamente y otro que emerge rápidamente, y cómo ese mundo se reconfigura y las estructuras de poder cambian allí, las prácticas se vuelven obsoletas. ¿Sí? Eso, ¿verdad? Entonces entregamos distinciones para eso. Luego entregamos las distinciones de las emociones y le entregamos un pequeño repertorio de emociones para empezar a poder hablar de emociones. O sea, hablamos del miedo, la confianza, la frustración, empezamos a hablar de emociones poco a poco, como iluminando ese espacio y conectando la distinción con la realidad, con lo que nos pasa. Y es lo que hemos estado haciendo. Y ahorita estamos entrando a entregarle la distinción de la distinción, que es como una distinción genérica. Claro, y eso significa que cualquiera puede generar distinciones. Y yo creo un mundo cuando genera distinción. Y lo que hacen los gurús y los que es que crean un espacio de distinciones nuevos para mirar un fenómeno. A veces no es efectiva, lo que se ve ahí no funciona, ¿sí? Pero a veces resulta una innovación y permite que puedas resolver un montón de problemas desde esa perspectiva, desde ese espacio de distinción. ¿Ok? Y así es como va ocurriendo la innovación.
¿Qué otra cosa tiene un dominio conversacional? Bueno, tiene un conjunto de conversaciones que constituyen ese espacio. Hay conversaciones que son recurrentes, que ocurren una y otra y otra y otra vez. ¿Okay? Y por ejemplo, hay una conversación, si ustedes ven este programa de Nat Geo que se llama Catástrofes Aéreas, My Day Catástrofes Aéreas, ¿verdad? Buenísimo, ¿verdad? Bueno, tú ves que hay una conversación de los pilotos con la torre de control para el aterrizaje, ¿verdad? Y esta conversación es tan especializada que un error genera una catástrofe, y eso es parte de la investigación. ¿Qué entendieron esto por esta cosa? Y a veces, qué sé yo, estos son de otra cultura, y aunque hablan inglés, interpretan distinto porque son de otra cultura, y ocurren cosas que hacen que un avión se caiga. ¿O no? Sí. Entonces, claro, el dominio del mundo de la aviación y de los pilotos es un mundo igual, tiene un espacio de extinciones y tiene unas conversaciones donde tú tienes, además el entrenamiento es muchas veces en la conversación, así como Messi jugando con el balón hasta dominarla completamente. Entonces, claro, si nosotros queremos entender un mundo, tenemos que entender las conversaciones que son recurrentes en ese mundo, que ocurren una y otra vez, y hacerse experto en esa conversación. Por ejemplo, una conversación típica en el mundo de la medicina es cuando el médico ve por primera vez al paciente y hace la historia médica. Es la misma conversación. La estructura, no es la misma conversación obviamente, pero es la estructura, es la misma conversación. ¿Verdad? Y el que ha ido a un médico sabe que le hacen más o menos la misma pregunta. Uno tendrá unas cositas, ¿no? Son estructuras conversacionales siempre. Y eso simplifica el mundo, porque si yo logro dominar esas conversaciones, entonces yo puedo entrar en ese mundo más fácilmente. ¿Ok? Ajá, Julián. Esto es semántica. Claro, fíjate, la semántica se hace cargo del significado de las palabras, ¿verdad? Claro, esto no es semántica. ¿Ok? Las palabras tienen un significado en diferentes contextos. ¿Ok? Entonces, claro, esto es más hermenéutica. Claro. La hermenéutica es la ciencia que estudia el significado de las palabras según el contexto. Según el contexto. Claro. Cuando Bolívar dijo, cuando cesen los partidos y se consolide la unión, tú puedes decir, estaba hablando de los partidos políticos. No, pero en esa época no había partidos políticos. ¿Verdad? Pero mucha gente trae ese texto, lo saca de ese contexto y lo convierte en otra cosa. Sí, a veces es mal utilizado muchas cosas por porque salen de un contexto completamente distinto y son utilizados para otro. Claro, entonces bueno, ahí se manipula con eso, pero fíjense, pero el tema es qué significaba partido en 1830 en esta región de digamos de la Gran Colombia. Esa es la hermenéutica, estudia qué significaba eso, porque es algo que se puede estudiar. ¿Okay? Así que referencia histórica con H. Claro, y falta un tercer elemento que es clave también, que no está ahí. Entonces yo tengo que estar en las conversaciones, pero podría entrar como paciente. Voy a mirar. Dijeron a Hook Laurie, Dr. House, la pregunta, ¿usted puede sanar a un paciente? ¿Qué creen ustedes? ¿Se sabe de memoria? Verdaderamente, ojalá nosotros hubiéramos tenido, cuando estudiamos medicina, todo Dr. House, porque las películas verdaderamente tratan los casos con profunda seriedad. Y él les dijo, no, yo solo sé repetir de memoria unos parlamentos que me dan. Entonces, resulta que el cuerpo humano es de una complejidad tal que a lo mejor ella sabe lo que es una acidosis tubular, pero no sabe las implicaciones sistémicas posteriores que puede tener un desequilibrio
que ella no está leyendo en ese examen, pero que clínicamente el médico lo puede ver porque el niñito tiene los ojos tristes o porque tiene temperatura, etc. Entonces son sistemas y sistemas a los que accedemos a través del lenguaje, pero cuidado, porque es que solo manteniendo el lenguaje podemos generar la práctica en situaciones tan complejas como la medicina. Entonces me intervine porque Buenísimo, gracias, creo que es Milagro. absolutamente Súper relevante. pertinente, Porque gracias. además a veces la gente siente que como tuvo algo similar, puede dar recomendaciones a otros. Y A las veces no, consecuencias, sí. y las consecuencias a veces pueden ser nefastas, porque tú no sabes la implicación sistémica que puede estar teniendo para ese paciente, que tú le indiques unos esteroides que a ti te curaron, pero algo puede matar. Entonces, Y la gente dice, no, yo tengo un posgrado en eso. Bueno, muy bien, fíjense. Entonces, las conversaciones, ¿qué distinguimos en las conversaciones? Bueno, las distinguimos como unidades básicas de comunicación que enlazan las palabras y la acción. En otras palabras, las palabras, la acción y los resultados se entrelazan mutuamente mediante compromiso. Es decir, que cuando hablamos, establecemos compromisos buscando acciones y buscando ciertos resultados. Es decir, que no es que uno puede conversar para nada, pero ese es un tipo de conversación, es la que uno tiene y no produce ningún resultado. Por lo menos en términos de acción en el mundo. Bueno, hablamos del fútbol. Ni él juega fútbol, ni yo juego fútbol, y lo que hacemos es lo que podemos aportar. La quiniela, Ok, pero ese es un tipo de conversación que es más especulativa, pero hay las conversaciones que son esta de aterrizar. Está clarito que hay unas palabras que ellos comparten, que hay unos compromisos que establecen y que hay acciones y hay resultados. Y que el resultado podría ser, en este caso, catastrófico si alguno de esos elementos falla. Pero el número de catástrofes por mala comunicación de la torre de los pilotos debe ser mínimo. Es mínimo, claro, es mínimo, pero el programa te muestra cuando alguna de las fallas, no es la única, alguna de las fallas es cuando esa comunicación y los que investigan descubren, porque están las grabaciones, y aquí está la falla, ¿qué ocurrió? Este entendió esto y este entendió esta otra cosa. Error humano. Entonces error humano, error del piloto, error de la persona. Bueno, entonces ¿qué ocurre? Que es algo así, está el lenguaje, están los compromisos, se encadenan, ¿ves? La acción y los resultados. Entonces fíjense cómo podemos conectar la comunicación con la acción y los resultados. Y cuando no logramos los resultados, ¿dónde tenemos que buscar? En el lenguaje, ¿verdad? Casi siempre el tema está en que ese compromiso que se estableció en el lenguaje no era ejecutable, o eran dos cosas diferentes. Eso lo vamos a ver un poquitico. Pero fíjense cómo se encadena la cosa. Esto es una conversación. Entonces fíjense, es una distinción especializada. No hablamos de conversación en el sentido popular o en el sentido cotidiano. No, estoy conversando. Y uno dice, está conversando cuando está hablando cualquier cosa. Aquí hablamos de una distinción que lo relevante de la conversación es esta conexión entre los compromisos y los resultados. Y el otro elemento del dominio conversacional es un conjunto de habilidades y destrezas para la acción, que tiene que ver con el operar del médico, el diagnosticar, todo lo que nos dijo María Milagro ahorita. O sea, hay un conjunto de habilidades y destrezas para la acción efectiva, podríamos agregar. ¿Ok? O sea, tenemos que tener esas destrezas. Entonces yo puedo hablar como médico, pero a lo mejor no puedo actuar como médico. Entonces, bueno, esta quiere decir que si yo quiero navegar en un mundo nuevo, yo tengo que fijarme en las distinciones, iluminar el espacio para poder comprender, y aquí podría venir ese tema de comprender. Aquí vengo a identificar y empezar a dominar las conversaciones constitutivas de ese mundo, y necesito entonces desarrollar destrezas y habilidades
particulares de ese mundo. Ajá, Bárbara. Una pregunta, cuando hablas de lenguaje, compromiso, acción y resultado, ¿el lenguaje incluye corporalidad y emociones? Sí. Ajá, entonces vamos a hablar del lenguaje, del poder del lenguaje. Mira, en todas las lenguas existe una gramática universal. Por eso es que podemos traducir. Entonces una cosa es lengua y otra cosa es lenguaje. Lenguaje es lo genérico de las lenguas. Entonces cuando hablamos del poder del lenguaje hablamos de ese sentido. Quiere decir que esto que vamos a decir es válido en cualquier idioma. Vamos a conseguir las mismas estructuras en cualquier idioma. Lo que vamos a mostrar ahorita son estructuras universales. Entonces, fíjense, ¿qué pasa? La noción tradicional del lenguaje que tenemos, y la buscamos en el diccionario o vemos la que manejamos, es que nosotros pensamos que a través del lenguaje lo que hacemos es que transmitimos información y conocimiento. Y uno lo escucha en una conversación cuando dice, quiero transmitir esta información al otro mundo. Yo me llevo aquí la información y la transmito, ¿sí? Porque nos vemos como unas máquinas que reciben información, almacenan información, procesan información, o sea, mucho la metáfora de la computadora y las telecomunicaciones. O sea, eso está en el sentido común. Nosotros vemos la comunicación así y no nos las cuestionamos. ¿Sí? Pensamos que es así. Entonces, oye, no transmití bien. No me comuniqué bien. Hubo mucho ruido en la conversación, en la comunicación. El mensaje no llegó. Todas se refieren a un entender y a un sentido común del lenguaje que no da cuenta del poder tan grande que tiene. Ok, entonces fíjense lo que vamos a decir nosotros ahorita. Vamos a decir, ciertamente yo transmito información. Si yo te digo a ti, mira, dejó de llover y alguien está por teléfono, yo le estoy transmitiendo una información, okay, con la cual ella puede tomar una decisión si venirse, no venirse, lo que sea, ¿no? Pero no solamente eso, la experiencia también nos dice que con el lenguaje no solo transmitimos, sino que también generamos cosas. Es decir, se crean cosas nuevas. Yo puedo decir algo que haga que tú generes una cosa nueva, que no existía antes. Entonces eso es transmitir información. No, ¿verdad? La palabra transmitir no da cuenta del poder. ¿Y qué es lo que generamos nosotros cuando nosotros hablamos? Bueno, vamos a ver, le generamos emoción. Yo puedo inspirar con un discurso, ¿verdad? Y eso se generó, eso no se transmitió. Porque yo puedo, sobre Miguel Ángel, generar una emoción que es distinta, por ejemplo, a Judith. Con la misma información. Él lo puede sentir como una inspiración y ella lo puede sentir como una amenaza. ¿Sí o no? Sí. ¿Verdad? Entonces, fíjense, el lenguaje genera, en este caso, emociones que son tan importantes. Entonces, estamos conscientes nosotros de las emociones que generamos cuando hablamos. Casi no. Ajá. Pero la emoción que eso me genere, yo como receptor, es responsabilidad mía. Ajá, y esa es una buena pregunta. ¿Quién es el responsable? Ajá, pero fíjense, una pregunta para reflexionar. No busquemos una respuesta inmediatamente. ¿Quién es el responsable? Si yo digo algo y él se inspira y ella lo siente como una amenaza, ¿quién es el responsable? ¿No es interesante la pregunta? Sí. Okay. Bueno, vamos a hablar de eso. ¿Cómo nos hacemos cargo de lo que generamos cuando hablamos? Y eso es lo que hacen los líderes. Los líderes. O los que pretenden liderar. Que se hacen cargo de la escucha de sus palabras. Cómo es escuchada, qué genera. Y es una virtud, es un arte. Una cosa que no es así que tú lo aprendes en un cursito de oratoria.
¿Qué más generamos? Vamos a ver. Oye, generamos relaciones. Yo conversando genero una relación de amistad, de confianza, una sociedad. De repente construimos una sociedad. Perdón, conversando. ¿Verdad? Construimos alianza, conseguimos clientes, conversamos. Generamos relaciones. Todas las relaciones las construimos en conversación. También se acaban con conversación. Generamos identidades. Cuando nosotros hablamos, generamos nuestra identidad. Es una persona que está ahí calladita y tal. Fíjense, por ejemplo, lo que nos pasó a nosotros cuando habló Alfredo. ¿Verdad? Y con su hablar, con su lenguaje, para un extraterrestre, esta persona se paró y empezó a decir cosas que un extraterrestre nunca entendería. ¿Verdad? Pero nosotros, wow, generó una identidad. ¿Verdad? Entonces ahora yo me conecto con él y nosotros otra identidad, pero nos conectamos de otra manera con él porque tenemos una identidad de él y de todos, ¿no? Pero lo pongo a él porque es Guayú y como claro que es una identidad. Entonces generamos una identidad, generamos juicios de honestidad, de sinceridad, de decencia, de responsabilidad o lo contrario. Exacto. Ok. Entonces no es información, no es conocimiento, son cosas que generamos. Entonces generamos identidad. Y eso, ¿cuál es la voz de la marca? Tiene que ver con todo ese tema de cómo el mercado. Pero generamos identidad, independientemente que sepamos o no de mercadeo, generamos una identidad. Y estamos conscientes de la identidad que estamos generando cuando a veces empezamos a decir cosas. Generamos compromisos. Los compromisos nacen de conversación. El hecho que estemos aquí todos. ¿Ustedes se imaginan la cantidad de conversaciones que tuvimos que dar, sobre todo con Harry, con todo, para estar aquí? Sí. Generamos el compromiso de estar aquí, de que uno viene, bueno, imagínate, de otros rincones del país, ¿no? Entonces generamos compromiso. No, y compromiso no es información ni conocimiento. Fíjense que es otra cosa, ¿ves? Y este tema de meternos en la sociedad del conocimiento, que el conocimiento y adorar el conocimiento no nos está ayudando. Pedidos. Genero pedidos. Ofertas. Posibilidades. Oh, llevar en esta conversación salió una nueva posibilidad. Ahora podemos hacer esto. Entonces, ¿se imaginan que entonces que en las conversaciones se generan los mundos? Porque ¿qué es esto? Todo lo que vimos ayer que pasa cuando generamos y regeneramos el mundo. ¿Verdad? Perdón. ¿Ah? Entonces vamos a hacer un ejercicio, ¿les parece? Eso lo van a tener todo. Miren, lo estamos filmando, lo van a tener filmado, van a tener las presentaciones, van a tener videoclases, o sea. Ahorita lo importante es que puedan dejarse sensibilizar de lo que estamos diciendo. Más importante que no. Vamos a hacer un ejercicio, fíjense. Vamos a hacer nuestra rutina aquí de... Va a haber una pregunta, reflexión 3 minutos, después conversamos grupalmente durante 8 minutos y después hacemos nuestro reporte sala. ¿Ok? Ya sabemos cómo hacerlo, ¿verdad? Las personas que llegan hoy nuevas, entonces vamos a ayudar, vamos a ser amables, oye, y uno adopta entonces cada uno de ellos, Miguel, Manuel, Julie y Araceli
que un grupo la adopte, vente con nosotros. Entonces ellos se meten en la cosa. ¿Okay? Pero es muy sencillo. ¿Okay? Hacemos una pregunta, escribimos en la bitácora automáticamente una respuesta durante 3 minutos y después conversamos sobre eso. ¿Okay? Vamos con la pregunta. ¿Sí? Vamos con la pregunta. ¿Recuerda alguna conversación reciente que generó algo positivo en ti? Y también recuerda una conversación también que generó algo negativo. Cualquiera de estas cosas, una posibilidad o cerró una posibilidad. ¿Sí? Entonces vamos a tener 3 minutos para eso. Y después lo vamos a compartir con otros compañeros. ¿De acuerdo? Entonces comienza el tiempo. Como siempre lo pongo aquí. Lo lea después, voy a regularme. Afecta. Es como si nos tomáramos una droga, una cosa que, oye, el cuerpo te cambia, ¿no? Entonces imagínense el poder que tiene el lenguaje para usarlo además positivamente o usarlo de otra forma, ¿no? Por eso necesitamos una ética también para poder trabajar con este tema del poder del lenguaje. Entonces vamos a regresar a la configuración que teníamos. Entonces, cuando conversamos, es buena manera de darnos cuenta que cuando conversamos participamos en la generación y la regeneración del mundo. Es decir, ese mecanismo a través del cual participamos en los mundos son las conversaciones. Entonces no solamente son las emociones, sino son las conversaciones, además que están unidas, ¿okay? No son independientes. Tradicionalmente, ¿verdad? Nosotros vivimos una cultura donde somos inconscientes de ese poder, ¿sí? Entonces a veces pasan cosas positivas y no sabemos exactamente bien por qué pasó. Y cosas negativas, no sé, ¿qué le dije? Que estalló una cosa que yo no esperaba. ¿Sí? Pasa, ¿verdad? Con frecuencia. Somos inconscientes al poder que tenemos. Y hay una postura que es así, bueno, es estupendo. De repente lanzas una cosa y después le dices a la persona, ¿la has escuchado, verdad? Sí. No sería, pero no hay otra forma de... Y lo hemos visto. ¿Ah? Y lo hemos dicho. Es estupendo. Participar en esta. Entonces por eso distinguimos la comunicación consciente, es cuando nos hacemos conscientes que cada palabra cuenta. Y entonces buscamos volvernos impecables en el uso de las palabras. Esa es una frase de Miguel Ruiz, uno de los 4 cuerpos. Ser impecable con las palabras. ¿Se imaginan volvernos impecables con las palabras? Yo no hablo. ¿Ah? En el fondo, es que hay conversaciones que no se pueden dar. Así lo pienso, no importa que lo piense, pero no lo digas. ¿Sí? Es cierta hipocresía en la cosa. Si hay respeto y hay la legitimidad, podemos decir cualquier cosa. ¿Ok? Es otra cosa distinta. Entonces lo políticamente correcto lo que busca es como crear una norma para que eso feo que ocurre no ocurra tanto o no ocurra por lo menos. Eso es un poco lo que busca y estoy de acuerdo contigo en ese enfoque. Pero muy bien, entonces esto es, ¿verdad? Ajá, hay conversación y emoción. Claro que tienen que ver, ¿verdad? Bueno, lo vimos ahorita, ¿no? Lenguaje y emoción se entrelazan en un flujo constante de intercambio. Y eso es lo que llamamos conversación. La conversación es un flujo constante entre la emoción y el lenguaje. A veces la emoción domina y a veces el lenguaje influencia la emoción y estamos como en un entrelazamiento así, espiral entre esas dos cosas. Están pasando las dos cosas. Claro, podemos distinguir que si nosotros usamos unas palabras podemos impactar la emoción. Y estamos también viendo que desde una emoción algunas palabras no son posibles de hacer. Entonces es un entrelazamiento entre estas dos cosas. Entonces, por ejemplo, ¿qué tipo de conversaciones puedo yo tener desde esta matriz restrictiva?
vamos a ver que, bueno, que hay esto que dicen, esta conversación es positiva, de posibilidades, no son aceptadas. Te dicen, ¿qué es lo que dijo por ahí? Te dicen, bueno, pero ¿dónde vives tú? O sea, no estamos prohibidos que tengamos cosas positivas. Ahora sí nos movimos. ¿Verdad? O sea, está prohibido, pues, que tengamos cosas positivas, que tengamos esperanza. La expresión de que ahorita emprendieron en Venezuela. Y bueno, ¿qué tipo de conversaciones sí son posibles aquí? Entonces, cuando estamos en otra emoción, otras conversaciones son posibles, y eso se trata de cultivar emociones, conversaciones que nos abran posibilidades. Aún les importa, Claro. o especialmente. No, aún. Entonces vamos a hablar de los compromisos. Porque claro, todos veían, ¿verdad? Oye, muchas de las cosas negativas que pasaron fueron compromisos que no se cumplieron. Entonces, bueno, fíjense, los compromisos son promesas de acción, conducta o logro futuro. Nosotros vivimos dentro de los compromisos, pero ¿cómo cuesta hablar de los compromisos? Distinguirlos, los distinguimos como esas promesas de acción, conducta o logro futuro. El compromiso siempre está asociado al futuro. Y esto es interesante, porque solo los compromisos nos permiten construir. Hay gente que dice, yo no tengo compromisos. ¿No han oído eso? No tengo compromisos con nadie. Wow, ¿cómo vivirá? Soltero y sin compromisos. Claro, no, pero esa es otra cosa. Claro, está en otro contexto. Porque el soltero y sin compromiso es una oferta. Depende de quién lo escuche. Pero en general el que lo dice está haciendo una oferta. ¿O no? Sí, no, Estoy disponible, es lo que está diciendo. Pero eso no es lo que estamos diciendo. Estamos diciendo que pasa cuando tú dices, yo no tengo compromiso con nadie. Wow, ¿cómo vivirá? Imagínate lo que significa decir esa frase. Pero bueno, es eso. El hombre, decía Nietzsche, es un animal que hace promesas. Entonces, bueno, este tema es importante, ¿no? Y a veces, bueno, entramos ahí, claro, la política ha dañado esta palabra, porque entonces los políticos hacen promesas, no cumplen, entonces la gente no quiere promesas, y entramos en una conversación que nos ciega un espacio tan importante como es el espacio de las promesas y los compromisos, porque no existe el mundo sin los compromisos. ¿Qué es el matrimonio sin un gran compromiso? Una gran, ¿verdad? ¿Qué es la vida? ¿Qué es todo? ¿Qué es una empresa? Una empresa es un gran compromiso. Entonces, ¿cómo no podemos entrar a hablar de los compromisos? Raiza. Fíjate, Esteban, también aquí mirando los compromisos, a mí me surge un gran espacio de pregunta que tiene que ver cuántas cosas ocurren que catalogamos en la etiqueta negativa, porque yo pienso que había un compromiso y el otro no escuchó un compromiso. Entonces allí podemos entrar en una conversación que va a una deriva distinta antes de validar que efectivamente había un compromiso. Porque a veces yo estoy en la construcción del futuro con base a una expectativa mía que no la he compartido con el otro y yo estoy esperando que el otro actúe conforme a mi expectativa, pero si él no la conoce y no hay compromiso, entonces tenemos conversaciones negativas sin haber chequeado si efectivamente eso era un compromiso, había una promesa o era algo que yo estaba esperando de ti. Fíjense, ¿qué pasa? ¿Cuál es el impacto que tienen las relaciones, verdad? Oye, cuando yo hago promesas falsas, ¿verdad? Una promesa falsa es una promesa que no voy a cumplir de antemano. ¿Sí? Sí, vamos a hacerlo. Yo sé que no voy a cumplir, ya lo sé, lo tengo decidido. ¿Reconocen ustedes esa estructura? En 15 minutos de Baja ya. Ok. Entonces, no, ya yo sé de antemano que no voy a cumplir. Vamos a ver, no, sí, vale, vamos a ver, no y tal. Fin de semana y tal. Sí, vale, yo te aviso.
Te aviso. Paga tú, yo te transfiero. No te preocupes, yo hago eso, yo hago la presentación y no voy a cumplir yo con eso. O sea, esto, cosas que están tan cotidianamente en nosotros, compromisos que son de antemano falsos. Y la otra categoría es una promesa descuidada. O sea, yo ni siquiera saco la cuenta si yo lo puedo hacer, si tengo los recursos para hacerlo, ¿verdad? Si tengo el tiempo, sino que ¿conocen ustedes esta estructura de comportamiento en las conversaciones? ¿Y qué pasa? ¿Qué generamos cuando hacemos eso? ¿Cuál es la identidad que generamos ahí? Es lo que le pasa a Alexis cuando vale, te compro. Y bueno, además, ¿qué pasa cuando yo no cumplo frecuentemente con mis compromisos? O sea, estos son... Dominar esto, esta gestión de los compromisos es fundamental. Porque si estamos viendo que a través de los compromisos es que generamos el mundo y generamos el futuro, bueno, entonces esto es fundamental. Hay que entender esto bien y jugar este juego bien. Entonces aquí está, ¿verdad? Oye, ¿cómo hacemos esto? Porque es lo que decía Paisa. Yo puedo hacer un compromiso, pero si tú piensas una cosa del compromiso y yo pienso otra, entonces ese compromiso lo más probable es que tenga una falta y que impacte los resultados. Es decir, lo que yo obtengo no necesariamente es lo que nosotros acordamos. Y esto es lo cotidiano en las conversaciones, en las organizaciones. ¿Cómo haces para asegurarte de que ambos tengan eso? Ajá, bueno, para eso vamos, para allá vamos. Entonces, fíjense, vamos a ver, existen dos actos que hacemos en el lenguaje que son clave. Y aquí vamos para allá. Fíjense. Uno es una petición, una forma de hacer compromiso es una petición. Hay otro, pero este es uno. Y aquí está A y B, ¿verdad? Y lo que ocurre es esto, vean. A, que es este señor que está aquí, le pide a B que haga X. X es una acción. Obviamente, si yo, este X, para ti es una cosa y para mí es otra cosa, entonces no va a funcionar. ¿Sí? Entonces el entendimiento, para hacerle caso aquí a mi querida Lourdes, del X es fundamental. ¿Qué es ese X? El informe. Ajá, pero ¿cuál es el informe? ¿Cuál es la estructura de ese informe? ¿Para qué es? ¿Cómo sabemos que está bueno? No aparece informe. Informe es una etiqueta que puede ser cualquier cosa. ¿Sí? Entonces no damos tiempo de indagar qué es esa X. Y si estamos de acuerdo que la X para ti es lo mismo que la X para mí. Entonces tienes una clave, ¿sí? Para ver ese entendimiento. ¿Sí lo ves, Julián? Sí. Y además, bajo Y condiciones. O sea, siempre lo que hago tiene unas condiciones. Es condicional. Una condición es el tiempo. La otra condición es el compromiso que tú asumes conmigo para que yo pueda cumplir. A lo mejor tienes que darme unos recursos. Entonces, las condiciones también son importantes. Entonces, a veces pasamos por aquí rapidito. Entonces, bueno, y además necesitamos una segunda acción, que es que B acepte. Y a veces damos por sentado la aceptación como una orden. Y aquí B tiene que tener unas fortalezas emocionales, porque este señor puede tener poder en una organización, ¿no? En una estructura, puede tener poder, pero no le da, entonces el poder le impide a esta persona condicionar el compromiso para que sea cumplible. Para que sea cumplible. Compromiso. Qué falta de compromiso. Entonces la aceptación. Miguel, tú que estudiaste ingeniería. Hay otros electrónicos por ahí con más experiencia, ya está el TCM.
si se da por sentado la aceptación de B y B no puede, pero no puede decir que no, ¿qué va a pasar? O que B no va a dormir, o va a hacer un trabajo ahí a media, y después lo castigamos porque no hizo la cosa que quería, pues entonces se genera esa dinámica terrible donde, ajá, y lo que había que hacer, bueno, bien, gracias. Va de vacaciones por ahí. ¿Cómo saber si Vero no hace lo que le pedimos? O sea, ¿cómo Vamos saber a que B va a incumplir? Bueno, no sabemos, a menos que, ¿verdad? Confiemos en la sinceridad que lo puede hacer. Pero es que pueden pasar dos cosas, porque fíjense, puede pasar dos cosas. Puede ser que yo no pueda decir que no. No tengo la fortaleza emocional para decir que no. O me la niegan. En un espacio autoritario me la pueden negar. Entonces yo estoy condenado a ir a ver cómo hago para yo cumplir con algo que no sé exactamente qué es. ¿Les suena eso a ustedes? No, y a veces es muchísimo más complicado que eso. Claro, pero es cuando tú tienes un buen manager o un buen coach que te dice si puedes, confía en ti y lo puedes hacer. Pero este que es distinto. Porque a lo mejor no puede porque no tiene los recursos, porque no tiene el tiempo, porque tiene otros 10 compromisos que cumplir y uno se va a quemar. ¿Sí? Entonces otras son las dinámicas, ¿ves? Dinámicas conversacionales restrictivas que dañan la emoción y dañan la cultura de la organización. Entonces, ¿cómo podemos generar prácticas conversacionales que permitan que la cosa pueda fluir y que pongamos realmente el acento en los resultados y los mejores resultados? Y en que las personas no tengan que pagar las consecuencias de esas noches sin dormir y ver cómo hacen para adivinar lo que es. Ajá, porque puede estar de ambos lados. Claro, pero es que el de ambos lados es la oferta. Porque ahora B le ofrece hacer X a A bajo ciertas condiciones. Claro, y esta es la conversación justo del emprendimiento, el justo del mercado. Esas condiciones son varias condiciones, tiempo, entrega, pero el precio también. Aquí está más claro que la aceptación de A es fundamental. Si A acepta, y esta es la conversación. Entonces son ambas conversaciones, ofertas y peticiones que están. Y nosotros podríamos mapear una organización como una red de conversaciones y de compromisos de ofertas y peticiones. Y una forma de mirarlo desde el mundo conversacional o desde el lenguaje a mirarlo desde las cajitas y las cosas más cuadradas. ¿Qué les parece eso? ¿Ah? Entonces tenemos que aprender, ¿qué tenemos que aprender? Cómo negociar. Oye, se me dañó la rodilla. Vamos a decir la preparada. Así, algo incómodo, ¿verdad? Tenemos que ver, ¿verdad? Primero, cómo hacemos coincidir X. Porque es una corresponsabilidad. Y los que tienen cargos gerenciales y son responsables saben que es así. La mitad de la cosa en la petición está de mi parte. De que el requerimiento esté bien planteado, bien claro y que asegurarme que la persona entendió lo que queremos. Eso por un lado. Y luego las condiciones. En negociar las condiciones, porque en verdad la negociación es fundamental. Y la negociación es fundamental porque necesitamos sincronizar recursos, tiempos y compromisos para que la cosa pueda darse como la estamos buscando. ¿Ok? Y bueno, y estas son, fíjense, esto es cómo llevamos todo el mundo ese que estamos a algo concreto, porque esto es cómo reproducimos el mundo. Así producimos el mundo, haciendo peticiones, ofertas, y lo vamos reproduciendo y puede ir mejorando y podemos ir construyendo cosas, trabajando con estas estructuras conversacionales. Esto no es la única, pero son fundamentales. Bueno, muy bien, ¿qué les parece? ¿Cómo estamos en esto? Tenemos 3 minutos para... Entonces,
¿Qué posibilidades abre para ti hoy empezar a mirar esto, a arrojar luz sobre este aspecto de la comunicación? Entonces tenemos un problema de comunicación que no sirve para nada, porque nos damos cuenta del problema. Ahora decimos, mira, tenemos un problema con las pensiones, no la estamos negociando bien, ¿qué les parece eso? ¿Qué tal si nos ponemos de acuerdo en cómo vamos a manejarla? Está dando un espacio organizacional, pero sirve en toda la vida. ¿Cómo podemos hacer para manejar mejor los compromisos? ¿Verdad? Entonces, ¿cómo generamos organizaciones que tengan un alto nivel de responsabilidad? Es decir, que los compromisos se cumplan. Y es un trabajo del liderazgo, del líder, y de una cultura de responsabilidad. Es cuando cultivamos que los compromisos se cumplan. Y no para matar a alguien, sino cómo hacemos que es que es un costo demasiado alto que los compromisos no se cumplan. Pagamos todo. Sí, entonces, ¿cómo es, Bárbara, verdad? Que creamos espacios en el cual toda la cultura sea de responsabilidad, de asumir compromisos que se cumplan, ¿no? Y hay toda una, digamos, hay todo unas competencias que se pueden desarrollar para eso, y de manera que en esa cultura no, digamos, no es aceptado que alguien no cumpla sus compromisos, porque si no, no tenemos organización, tenemos un club, tenemos otra cosa, pero no una organización. ¿Okay? La condición de pertenencia es la responsabilidad. ¿Sí? ¿Tiene sentido? Sí, me afecta que el crecimiento exponencial se ve limitado, porque en el momento en que el otro no cumple sus compromisos, pero ni siquiera exponencial, lineal. Sí, exacto. Nada, ningún crecimiento, porque si no cumple. Claro. No me permite tampoco, o sea, esa motivación para seguir en Claro, entonces la pregunta que yo me hago es: ¿qué estás haciendo tú para que eso ocurra tan frecuentemente? ¿O qué estás dejando de hacer? ¿Dónde está tu fortaleza emocional para generar compromisos que sean cumplibles, que sean ejecutables? ¿Sí? Te dejo esa pregunta ahí para reflexionar, ¿no? Otra reflexión, a ver, un punto, ¿qué dicen? Sobre corta cabeza. Claro, pero es que, fíjate, pero es que es importante que lo digamos, porque hay culturas organizacionales donde hay que cortar cabezas, es parte de esa cultura. ¿Verdad? Entonces, ¿qué significa eso? Vamos a terminar con eso, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Significa que es una cultura del palo y la zanahoria, del castigo. Ahora, los humanos no funcionamos así. De repente podemos funcionar unos meses, pero todo se va a deteriorar porque no funciona así. Entonces, ¿cómo es que? Claro, pero esas culturas existen en las organizaciones, y no solamente en las organizaciones privadas, en las organizaciones públicas, o sea, está en la cultura. ¿Cómo es que hacemos cumplir los compromisos como sea, aparte? Entonces, bueno, generamos esos espacios donde no se cumplen los compromisos y se genera el malestar, y la persona también que actúa como eso, al ser un verdugo, también se siente mal. Entonces, es una cosa de nunca acabar.